Este podcast es traído a ti gracias a Telo, un canal de comunicación, evaluación y capacitación para personal, tanto operativo como administrativo, a través de WhatsApp. Telo utiliza WhatsApp para empresas de toda la región para que puedan capacitar, informar y evaluar a sus equipos de una forma acompañada y directa a través de este canal cotidiano al que todos tenemos acceso. Puedes encontrar más información entrando a telo.lat. También es traído gracias a la Asociación de Gestión Humana de Guatemala, la red de gestores de talento de Guatemala con alianzas internacionales, herramientas y actividades relacionadas a la administración del capital humano. Puedes encontrar más información entrando a agh.gt. Continuamos. Todos, gracias por acompañarnos el día de hoy en un episodio nuevo de Impacto RH. El día de hoy nos acompaña Lina Moreno. Vamos a estar hablando sobre la cultura corporativa y el liderazgo y sobre las claves para el crecimiento corporativo. Lina, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y lo más importante es iniciar con la pregunta que empezamos todos los episodios, que es cuéntanos un poco sobre ti, sobre cómo llegaste al tan increíble e impredecible mundo del talento humano. Gracias, Gabriel, y un saludo pues muy especial a todos los que nos están escuchando. Pues yo podría decir que llegué un poco por coincidencia y por afinidad con las ciencias sociales. Yo estudié comunicación social y periodismo y bueno, en principio quería dedicarme más a la investigación y a la escritura y llegué a mi práctica en un banco y allí encontré como una vocación en el área de talento y en el sector financiero. Entonces, desde hace 30 años, pues, trabajo para el Grupo Bancolombia. Qué interesante, Lina. De este tema, creo que nos puedes dar una cátedra completa sobre liderazgo, sobre la cultura corporativa, más porque, pues, me imagino que al ser un banco, pues, regional, pues, lo más importante es cómo podemos lograr el crecimiento no solo de uno, ¿verdad?, dentro de las organizaciones, sino que más importante el de la gente. Entonces, la primera pregunta, Lina, es: conocemos que el liderazgo y la cultura corporativa pues están relacionados, ¿verdad? Pero, ¿qué estrategias efectivas has utilizado tú específicamente para alinear el liderazgo con los valores y la cultura de la organización? Pues muy interesante esta pregunta porque al final son interdependientes. Liderazgo y cultura. Liderazgo termina siendo pues como un pilar para poder hacer la evolución cultural. Te diría que hay unos puntos claves de alineación. Uno es desde la selección. Siempre, pues el líder ya necesita llegar como con ciertos valores, propósitos y un estilo que se conecte con la cultura de la organización. Entonces, hay un punto de alineación clave que es desde la entrada a la organización buscar a los líderes que conviven o que se conectan con esa propuesta cultural, desde la definición de qué es lo que esperamos de los líderes. Digamos que ese es otro punto, tener la claridad de cuáles son sus responsabilidades de una manera muy concreta, qué es lo que deben hacer en su rol y que apoya esos rasgos de cultura. Pues por darte un ejemplo, si un rasgo de cultura es el desempeño sobresaliente, pues tendrá la responsabilidad de efectuar seguimiento. Entonces, que sean muy claros todos esos elementos que le entregamos al líder desde su valoración de desempeño, que lo que le estemos valorando coincida pues con esos rasgos de cultura, con esas definiciones de cultura que tiene la organización. Ojalá sea una valoración 360, donde pues lo vean su equipo, lo vean sus pares, lo vean sus líderes. Desde el equipo directivo es muy importante el mensaje que esos patrocinadores, desde un comité de presidencia, pues dan línea a todos los líderes de la organización y son ellos mismos ejemplo de la coherencia en esas conversaciones de cultura. Diría que esos son algunos de los puntos claves para que exista ese match entre cultura y liderazgo. Claro. Lina, ¿y pudieras compartirnos algunos ejemplos de cómo está pues esta alineación impulsando el crecimiento dentro de tu organización o cómo lo has visto en tu día a día? Sí, y hay algo importante y es que normalmente estos temas de cultura y de liderazgo tienen mucho que ver con la posición y el enfoque filosófico de la organización misma. Es decir, es una manera como queremos hacer las cosas y obviamente hay la firme creencia en que se conecta a unos resultados. Pero creo que hay algo antes del resultado que es como un
punto de vista muy como un principio organizacional. Y ya digamos desde lo que hoy veo y pues digamos desde lo que yo te contaba, pues tantos años trabajando en estos temas, muy concretamente uno ve unos resultados que son sostenibles, ¿cierto? Y que satisfacen a todos, porque realmente los equipos empiezan como a considerarse como los gestores de esos mismos resultados y logran alto desempeño acompañado por esos líderes. Entonces yo te diría que el resultado es mucho más sostenible en función de un ambiente respetuoso de cultura y en función de que hay unos líderes acompañando. Te diría que la marca empleadora también se ve positivamente impactada, pues una parte clave de la propuesta de valor o de nuestra propuesta de valor que atrae y fideliza es precisamente el estilo de liderazgo como un diferencial frente a otras organizaciones. Entonces un resultado es, en la medida en que tenemos mayor sentido de pertenencia y mayor atractivo en el mercado, uno de los factores claves que encontramos es el estilo de liderazgo. Yo te diría que por último, hoy podemos también constatar que el equilibrio entre las formas de trabajo y el bienestar dependen mucho del estilo de liderazgo. Es el líder el que logra como balancear ese ambiente retador y a la vez un ambiente de grandes resultados, pero también saludable. Entonces el bienestar también está muy conectado con esas habilidades del líder, que se vuelven indicadores concretos, indicadores de bienestar, indicadores de salud, indicadores de atractivo laboral, indicadores de engagement. No, y me hace totalmente sentido, Lina, porque al final, pues lo importante de todo este tipo de estrategias, ¿verdad? De liderazgo en la cultura, lo importante no solo es decirlo, hablarlo, ¿verdad? Sino que también es medirlo, ¿verdad? Y muchas de estas estrategias, pues no solo son como el simple hecho de así es la cultura y así es el liderazgo, ¿verdad? Y necesito que lo hagan, sino que toma un proceso donde hay que poner métricas, objetivos, las operaciones pues se tienen que alinear, ¿verdad? Justamente porque si uno lo está haciendo, cuesta muchísimo que el resto pues lo sigan a hacer lo mismo, ¿verdad? Este tipo de liderazgo, de cultura, de crecimiento, pues no es sencillo, no es fácil. ¿Cómo has abordado la transformación de la cultura corporativa de tu organización para que siga con ese liderazgo, para que siga con esta cultura ante todos los cambios, los desafíos de la tecnología, por ejemplo, de los cambios que están pasando en algún país, ¿verdad? ¿Cómo lo has logrado sobrellevar o sobrepasar estos desafíos? Sí, bueno, yo volvería pues como sobre el tema que te digo, que hay algo muy, muy importante y es cómo entre los principios de la organización, de sus directivas, eh, está presente eso, o sea, entender la importancia de la cultura, la importancia de la transformación y de la coherencia, ¿cierto? Porque partiendo como de esa claridad es que se pueden generar esos procesos de transformación. Entonces ahí te diría, cualquier estrategia que busque consolidar un proceso de transformación cultural, de cambio, tiene que partir de una gran claridad sobre qué son esos rasgos deseados como empresa, qué es lo que es prioritario para mí en términos de cultura. Y eso va a ser diferente para cada empresa, porque va a estar atado a su visión, a su identidad, a su estrategia. Y digamos que con base en esas particularidades es posible que ya la organización construya un sistema muy coherente que atraviese toda la organización. Y ahí hay un pilar que es el liderazgo. Entonces ahí te diría, la primera base es tener toda la claridad de saber hacia dónde quiere llegar la organización en términos de cultura. Ya después se dan como todas esas estrategias. Yo te diría que lo segundo es ese factor de compromiso y voluntad para materializar dicha cultura. Porque al principio siempre estos procesos se inician con mucho entusiasmo, con presupuesto, digamos, con una energía en nivel alto. Pero lo importante es lograrlo sostener en el tiempo, porque estos cambios no ocurren en meses, sino que probablemente esa visión hay que sostenerla por años. No se puede estar cambiando, digamos, con mucha frecuencia a donde quiero llegar, porque entonces se van perdiendo esfuerzos. Entonces, ahí hay un factor de ser coherente y mantener el proceso en el tiempo y de valentía, porque muchas veces hay que tomar decisiones que cuestan cuando
ciertas, digamos, cosas no funcionan acorde con la cultura. Entonces, yo diría que sobre todo hay que tener mucha claridad, mucha coherencia y saber que es de largo aliento, que son procesos que toman tiempo. Y muy interesante, Lina, cuando mencionas que son procesos largos, ¿verdad? Y el objetivo es que sean sostenibles, ¿verdad? En ese sentido donde no solo sea la estrategia 2024, ¿verdad? Y del año o del primer semestre, sino que son pequeños pasos para generar un mayor objetivo, ¿verdad? O esa visión de una cultura mucho más grande, ¿verdad? Que busque el bienestar de los colaboradores. ¿Tú podrías decirnos o contarnos alguna estrategia que tú has logrado implementar o que consideras esencial realmente para lograr ese cambio sostenible y a largo plazo? Y normalmente en los procesos pues uno encuentra modelos, o sea, hay muchos modelos y creo que al final cada organización va encontrando lo que más se ajusta a su estilo y a con la cual se siente cómoda. Pero normalmente uno va a encontrar que hay una estrategia que es la declaración fundamental de cultura, que se verbaliza, se expone y donde muestro pues cuáles son esos elementos claves que en algunas organizaciones se hablan de valores, otras se hablan de rasgos. Esa declaración de cultura puede incluir mi marco de actuación de líderes, en fin, puede tener una amplitud diferente según como el perímetro que cada organización quiera trabajar. Entonces yo te diría que hay una declaración como parte de la estrategia, hay un diseño de cierre de brechas, normalmente asociado a un proceso de transformación. Se mide, entonces se mide un antes de cómo está esa cultura deseada y a la que aspiro llegar y en el tiempo voy haciendo un seguimiento. Entonces, de esa medición original, normalmente se hace un diseño o hago un diseño de intervenciones para cerrar esas brechas de manera priorizada y en la medida que se va avanzando, pues se va ajustando el plan. Entonces te voy a dar un ejemplo. Puede que yo haya definido como un rasgo clave de cultura la retroalimentación y las conversaciones claras y contundentes y ya haya encontrado que ese es un tema que me aparece con menos desarrollo que otros y sobre el que quiero trabajar, entonces probablemente definiré una serie de intervenciones que pueden ser de formación, que puede ser de acompañamiento, que puede ser de comunicación, en fin, que me van a ayudar a que las personas desarrollen esa habilidad. Todo lo que es la comunicación y el despliegue, porque normalmente pues no son solo los directivos y los líderes, sino que seguramente vamos a tener como líderes naturales, movilizadores, son los patrocinadores que empiezan a hablar y que van llevando el mensaje a toda la organización. Y sobre todo pues que se estimulen los logros, se celebren, que haya hitos que nos permitan reconocer que hemos ido avanzando como en esos logros. Te han hablado pues de las mediciones, siempre en una estrategia pues va a haber mediciones cuantitativas y cualitativas. A veces son encuestas para medir ciertos temas de percepción, pero a veces necesitamos ir a profundidad para entender por qué está pasando algo. Entonces ahí probablemente pues usamos otro tipo de técnicas como focus group, conversaciones con los equipos, que nos permite como ir más allá de lo que nos puede arrojar una encuesta. En un proceso de transformación, pues hay un paso muy importante que es toda la alineación de los procesos de talento, que la atracción, que el onboarding, que el desempeño. Entonces volvamos, puede ser al ejemplo de si yo defino un rasgo alrededor del alto desempeño, entonces pues mis procesos de selección van a buscar esa competencia, ¿sí? Personas que sean afines al alto desempeño, la orientación al resultado, y así se va, digamos, como construyendo todo el marco de talento. Va a estar la evaluación seguramente de esta competencia en la valoración del desempeño, pueda tener programas de formación y desarrollo que se orienten también a ir desarrollando todo lo que tiene que ver con desempeño. Si seguimos con ese mismo ejemplo, todo el capítulo de gestión de liderazgo, entonces probablemente acompañamos al líder para que desarrolle habilidades de cómo acompañar el desempeño y los resultados, simplemente como un ejemplo de que se va alineando todo el sistema de talento. La medición y los incentivos también necesitan irse afinando y hay veces que también se tocan procesos que son distintos
a talentos, sino que son de la organización en general y que pueden, digamos, también impactar el desarrollo. Si estoy movilizando nuevas formas de trabajo, probablemente voy a tocar el diseño organizacional. Entonces, probablemente según el objetivo que se plantee la organización, puede tener una transformación muy ambiciosa, donde está tocando todos los sistemas, el sistema organizacional, ya incluido pues todos los de talento. A veces puede ser programas de transformación pues con un alcance no tan amplio y dedicarse más como al desarrollo de ciertos rasgos apalancado en comunicaciones, pero digamos que todo dependerá mucho de la estrategia que quiera seguir cada organización y del tiempo y la profundidad que necesite. Mejor dicho, es un traje a la medida según las necesidades y las ambiciones de cada organización. Hay una estrategia muy exitosa, pues que esa la he usado y la he conocido pues en muchos años, y es la red pues, de movilizadores internos. Las personas les gusta mucho y me creen cuando son mis propios colegas los que hablan de las cosas. Entonces, normalmente en un proceso de estos hay una red de movilizadores que acompañan el proceso y que acompañan intervenciones, comunican, a veces facilitan talleres, a veces son voceros, y son como personas claves que están en cualquier rol dentro de la organización, pero que hacen parte y se convocan para hacer actividades específicas. Este es un ejemplo también pues como de una estrategia, yo diría que ha sido normalmente exitosa. Qué interesante, Lina, porque me imagino que estrategias seguro hay miles, ¿verdad? Hay miles de formas en las cuales aplicarse. Lo difícil es realmente, pues, al final no solo implementarlas, ¿verdad? Sino que la gente las acepte, ¿verdad? O que las empiece a implementar como tal, ¿verdad? O transmitirlas para que la gente las pueda seguir aplicando, ¿verdad? A largo plazo, como habíamos mencionado antes. En este caso, yo creo que van muy de la mano con las herramientas que hay hoy en día, que se pueden usar para comunicar, para incentivar, para motivar, para hacer llegar toda esta cultura, esta información, pues tan importante, no solo a los puestos de liderazgo, ¿verdad? Sino que al personal, al motor, digámoslo así, ¿verdad? De las organizaciones, que es la gente que está afuera, que está en distintos puntos, que nosotros, pues, dentro de Telo lo hemos visto, ¿verdad? Lo valioso que es que no solo los líderes conozcan de las estrategias, de la implementación de estos formatos de liderazgo, sino que se lo transmitan para que también la gente operativa, ¿verdad? La que está dando la cara hacia el cliente, la viva y la pueden transmitir hacia ese mismo objetivo, ¿verdad? Pues al final creo que cada organización es un mundo, ¿verdad? Tiene distintas estrategias, distintas visiones, y la toma de decisiones pues nunca va a ser la misma en una organización que en la siguiente, ¿verdad? Así como la gente que está dentro de las organizaciones. Lina, ¿cómo has logrado para que al implementar estas estrategias de liderazgo, de cultura, se genere o se promueva, pues, de incluir a todas las personas, ¿verdad? No solo que, así como hablamos, ¿verdad? Que sea solo los puestos de liderazgo, sino que se incluya a todo el personal, lograr que todo el mundo, pues, dentro de la organización viva esa cultura, ese liderazgo. ¿Y cuáles han sido esos beneficios que has logrado observar tú en términos pues de innovación interna, de ideas o del éxito de la organización? Tocas un punto súper importante que tanto no había mencionado. Hay como un factor clave para que las personas se sientan parte de, y es que participen de la creación. Yo escucho mucho hablar de co-creación en los procesos culturales y de transformación. Muchas veces esa definición que te mencionaba al principio, de que parto como de una visión clara de hacia dónde quiero ir, esa visión, lo ideal es construirla con la gente. Que sean las personas, los empleados de distintos roles, de distintas antigüedades, convivimos también generacionalmente, pues personas muy diferentes. Entonces, ese es un muy buen camino para lograr el compromiso, que las personas puedan ser parte del diseño inclusive de las mismas intervenciones. Por eso te mencionaba lo de la red de movilizadores. Todas esas son estrategias que van a permitir que las personas sean parte de. Ya cuando hablamos, porque también pues lo mencionas, ya los temas pues como de un entorno de trabajo incluyente, participativo. Yo te diría que hoy ese es un rasgo pues que nosotros declaramos también en la cultura, la inclusión,
a la vez su incorporación toma tiempo. Entonces, yo te diría que no, que todavía es muy básico, pues como los avances en este sentido, pues trabajamos mucho la co-creación y tratar de tener visiones distintas, pero realmente pues una estrategia de diversidad, equidad e inclusión apenas, digamos, está en sus primeros momentos. Hoy te digo que como parte de la cultura trabajamos mucho la competencia en multiculturalidad. Nos gusta mucho, pues al final somos una organización que tiene empleados de diferentes países. Al ser un grupo pues como multinacional, estamos todo el tiempo trabajando con personas de distintas nacionalidades. Entonces, vemos que ese es un rasgo muy interesante porque desde la multiculturalidad, pues las personas aprendan y desarrollen esa habilidad de trabajar cómodamente y de lograr resultados efectivos, pues con personas que pueden ser de características, de estilos, de formas de pensar diferentes, de carreras diferentes, de entornos socioculturales distintos. Entonces, diría, esa ha sido una estrategia, ir desarrollando todo lo que conlleva la multiculturalidad. Y eso, digamos, no es tan sencillo porque hay habilidades de comunicación, de escucha, de empatía, de flexibilidad, de darnos cuenta que tenemos sesgos, conscientes de que tenemos que hablar de esos sesgos y que eso está ahí puesto en el ambiente de trabajo. Entonces, hoy eso hace parte como de nuestros programas de sensibilización, formación y desarrollo, pues cómo movernos cómodamente en un entorno multicultural, y esa multiculturalidad es muy amplia, porque podemos estar hablando de muchos estilos, no solo estamos hablando de nacionalidades, estamos hablando de edades, de género, en fin, de todo lo que implica tener un equipo de trabajo diverso. Y esto pues también implica despliegues de contenido, realización de conversatorios, talleres que abordan el tema de la diversidad, de la equidad y la inclusión, y que le brindan a las personas como elementos para comprenderlos y que sean capaces de incorporarlo a sus rutinas de trabajo y a su relacionamiento. Sí, aquí al final lo que se busca es tener unos ambientes sinérgicos, donde pues haya mucho aprendizaje, donde realmente los equipos en medio de estas diferencias sean mucho más productivos y mucho, digamos, más, generen mucha mayor riqueza de contenidos, de experiencias. Entonces, también es un aprendizaje. Entonces, yo te diría que hay un camino largo y que apenas estamos abordando recientemente. Si yo te dijera resultados hoy, las personas valoran mucho, los colaboradores valoran mucho que se mencione, que como que puedan tener su identidad en el ambiente de trabajo, de una manera se puedan expresar, puedan compartir pues con personas diferentes que de pronto en sus entornos naturales no lo harían, y que pueden, digamos, hay unos ambientes favorables para la participación, para la co-creación. Eso yo te diría que también va como favorece la marca empleadora, favorece el sentido de pertenencia, y al final termina pues como generando una cultura y un ambiente de trabajo donde las personas se sienten seguras, cómodas, y al final eso termina siendo mayor fidelidad y mayor productividad. Totalmente. Y qué interesante, regresando al primer punto que mencionabas, Lina, ¿verdad? De involucrar a la gente. Creo que hay hasta una frase que es el de cuéntamelo y lo olvidaré, enséñamelo y lo recordaré, involúcrame y lo aprenderé. O sea, realmente lo aplicarán, pues. Entonces, creo que ese va muy de la mano a lo que tú dices, ¿verdad? Porque si hacemos parte de la gente, de las estrategias, de la cultura, que ellos entiendan que la cultura son ellos, ¿verdad? No son los regalos, los convivios, sino que la cultura es ese día a día que se vive con estas estrategias, ¿verdad? Que se están implementando, que se implementan por ellos, ¿verdad? Y para ellos. Creo que es súper importante y me pareció súper interesante que lo dijeras al principio porque estoy totalmente de acuerdo. Lina, entrando a la última pregunta antes de entrar a las preguntas express de cada episodio. La comunicación, lo mencionaste tú hace unos momentos, ¿verdad? Que desempeña un papel fundamental, ¿verdad? En la construcción y en el mantenimiento de esta cultura corporativa. Desde tu punto de vista, ¿qué enfoques de comunicación has utilizado ya para reforzar la cultura, la misión, los valores
en todos los colaboradores? Pues ahí yo te diría que hay también muchísimas posibilidades que tienen que ver también como con la identidad propia de la organización, ¿no? Hay organizaciones que son muy afines a la comunicación, a comunicación digital, ¿sí? Que por la naturaleza de la industria pueden estar muy cercanos entonces a los temas virtuales, de videos, de juegos. Entonces, ese es un camino muy interesante, el de poder generar contenidos que sean relevantes para las distintas audiencias. Pero puedes estar en una industria donde no es tan fácil que los empleados puedan tener acceso inmediato a, a temas digitales. A veces cuando están en producción, entonces hay otros mecanismos de comunicación, ¿sí? Entonces a veces vuelve el impreso, vuelve la cartelera, que sigue siendo vigente, u otros mecanismos ya más uno a uno o reuniones presenciales. Entonces yo te diría que en primer lugar, la primera estrategia efectiva es la que realmente está acorde con las características de las audiencias que tengo. Y habrá audiencias que necesitan comunicación uno a uno, en presencial o reuniones, y otros que podrán ser, digamos, a través de medios. Pueden ser pues igualmente efectivos siempre que los contenidos sean relevantes. También te diría que hay un tema en comunicación que es la coherencia. O sea, sí se necesita una estrategia muy clara de qué es lo que quiero comunicar y cómo lo voy a ir reiterando en el tiempo, porque también muchos de estos temas son de repetición. Entonces, si definimos unos rasgos, pues los declaras una vez, pero seguramente a las pocas semanas o meses vas a ir a preguntar y ya las personas no se acuerdan. Entonces, esta comunicación tiene que estar muy integrada como a otros procesos en el día a día del empleado para que se vaya haciendo pues como parte de la vida dentro de la organización. Hay una coherencia conceptual que debería ser una gran sombrilla y termina siendo también un trabajo comunicacional que me cubre eventos, que me cubre, digamos, es como si generara un hilo conductor que tiene esos elementos de la cultura que me van atravesando todos los momentos de la organización y el mismo ciclo de vida del empleado. Pues yo te mencionaba, la inducción va a ser importante y va a tener contenidos comunicacionales, seguramente el onboarding, seguramente físicamente puede haber mensajes en los espacios físicos. Cuando tenemos momentos o hitos organizacionales, pues ahí van a aparecer mensajes claves, la figura del presidente, de ese comité directivo también como patrocinador, acompañando ese discurso en momentos formales, pero también en momentos informales. Lo que te mencionaba de la red de movilizadores, que van a estar siempre integrados como una estrategia de estar reforzando los mensajes. Y los mensajes seguramente van a ir cambiando. En un inicio hay unas declaraciones y unas explicaciones y dar a entender, pero probablemente después se van a ir a reforzar aquellos que vemos que no han ido, digamos, evolucionando de la misma manera. También hay segmentos, a veces la conversación con segmentos comerciales que normalmente tienen una sensibilidad muy grande con el cliente, entonces ellos naturalmente, si es un rasgo de la cultura, lo van a tener muy a flor de piel, pero si de pronto entonces pasa a un área que no están directamente con clientes, hay que trabajarles más esa sensibilidad de que lo que hacen está impactando al cliente. Entonces también los mensajes se van segmentando según esas audiencias. Te diría que toda la creatividad posible y obviamente también implica una estrategia muy clara de comunicación y sobre todo ahora pues con todas las posibilidades y todas las herramientas que existen. Totalmente, totalmente. Creo que es muy válido también lo que mencionas de lo importante no solo es decirlo una vez, ¿verdad? Y pensar que ya lo entendieron, ¿verdad? Sino que lograr un canal, ¿verdad? Para ese refuerzo de la información, de la capacitación, ¿verdad? Muchas veces, como al final solo pensamos que entramos una vez, ¿verdad? Y ya pasamos el onboarding, entonces ya vivimos la cultura, ya entienden, ¿verdad? Sino que lo importante es ese refuerzo, ¿verdad? Que se puede dar de todos los días, de cómo lo pueden implementar, de qué necesitan, ¿verdad? Hasta incluso de esa escucha con las nuevas personas, de cómo pueden vivir más esa cultura, ¿verdad? O cómo se pueden incorporar mejor. Sobre este tema, Lina, ya entrando a las últimas preguntas express que nosotros vemos, la idea es que las puedas responder en cuestión de
un minuto, ¿verdad? Y que sea lo más directo posible. Esto es para que cualquier persona que nos esté escuchando pueda salir de este episodio y decir, hoy voy a salir a aplicar esto, lo voy a implementar, ¿verdad? Y que salga con herramientas prácticas. La primera pregunta, Lina, es, ¿cuál es tu libro que más recomiendas a otros profesionales? Es un reclásico. Se llama La Quinta Disciplina de Peter Singer. Fue de los primeros que leí cuando entré al mundo de la formación. Creo que tiene todo lo que es una visión humanista del trabajo mucho antes de que se empezara a hablar de eso. Excelente, excelente. En una oración, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que has tenido y que otros en tu área pueden aplicar? Yo tuve un profesor que daba una frase, nunca recuerdo quién la decía, pero hablaba que el camino del progreso es inexorable. Yo lo traduciría al mundo de las organizaciones, es que el sentido de evolución de los equipos es inevitable. Ocurre por la misma naturaleza de los seres humanos. Es solo como guiar hacia el lugar esperado. Perfecto. Pues aparte de esa frase, ¿cuál sería una frase que crees que toda la persona en el mundo del talento humano podría servirle al terminar de escuchar nuestro episodio? Hay una frase, yo creo que la habrán escuchado, de un filósofo austríaco que dice, el límite de nuestro mundo es el límite de nuestro lenguaje. Creo que lo que es la comunicación, las palabras moldean nuestros pensamientos, nuestras acciones, y al final es en la cultura. Perfecto, excelente. Pues muchísimas gracias, Lina, por tu tiempo, por tus herramientas, por los consejos que nos das el día de hoy. Estoy seguro que a todos los que nos están escuchando nos va a servir muchísimo, y a todos los que nos están escuchando, pues muchas gracias por quedarse hasta el final, y cualquier duda, pues estamos aquí listos para el siguiente episodio. Muchas gracias, Lina. Gracias a ti, Gabriel, y a todos. Te agradecemos por llegar hasta este punto del episodio. Si eres un apasionado de la gestión humana y deseas mantenerte al tanto de las últimas tendencias, no puedes perderte ni un solo episodio de Impacto RH. Suscríbete ahora y déjanos ser tu guía en este viaje hacia el éxito en la gestión del talento. Te invitamos a visitar tenlo.lat/impactorh para encontrar más información acerca del podcast y las soluciones que Tenlo puede ofrecerte a ti y a tu empresa. Nos vemos en el siguiente episodio.